tomar la decisión de prepararse, tomar la decisión de seguir esta academia. Como les decía en la clase anterior, esto, lo que vamos a ver es fundamento, y de esto prácticamente va a depender una vida espiritual sana, una vida espiritual correcta. Y esto es muy primordial, incluso más que anhelar ser pastor, ser maestro, ser evangelista, ser profeta, porque esto es lo que me va a sostener en mi diario vivir. Esto es lo que nos va a ayudar en nuestro caminar, esto es lo que nos va a ayudar en la parte difícil, en la parte buena de nuestras vidas. Este fundamento nos va a sostener, y les felicito por estar aquí, les bendigo por estar aquí. Vamos a iniciar este precioso tiempo con un momento de oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Yo te pido que donde están aquí, disponga su corazón, y si estás viendo en esta transmisión, ahí donde estés, dispón tu corazón para que el Señor sea plantando esta semilla en tu vida, y que sea dando fruto, y que te fundamente, te afirme a Jesús, que eres la roca. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, papito lindo, por este precioso tiempo que nos regalas. Gracias, mi amado Rey y Salvador, porque has traído a mis hermanos con bien, Padre. Yo te doy gracias por los que dijeron: sí, me voy a preparar, me voy, Señor, a capacitar para que tú utilices mi vida, Señor, para glorificarte con mi vida, Padre. Y en este nivel de la academia, que es el fundamento sobre la roca, yo te pido, mi Señor, que todo aquel que mire este video, que todo aquel que venga a prepararse aquí a tu casa, se arraigue, se afirme fuerte en ti, Jesús. Yo te ruego, Padre, que la semilla que va a ser lanzada ahora dé fruto, Señor. Es más, declaro que todas las almas, que todas las personas que están mirando, que están escuchando ahora, Padre, son esa tierra fértil que dará fruto, Señor. Esta palabra producirá fruto al 100%, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te ruego que abras los cielos hoy a nuestro favor. Yo te ruego hoy, papito lindo, que envíes ángeles alrededor de nosotros. Yo te ruego, Señor eterno, que tu presencia nos acompañe. Yo te ruego, mi amado Rey de la Gloria, que tu Espíritu sea guiando nuestras palabras, guiando nuestro decir, Señor amado. Hoy nos alineamos a tu voluntad, nos alineamos a tu propósito, Señor eterno. Haz lo que tengas que hacer en esta hora, haz lo que tengas que hacer en este momento, mi Señor. Te bendecimos.
este precioso tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de bendecirte, de alabarte, de adorarte, Padre. Ahora tú que estás escuchando esto, repite después de mí lo siguiente. Di: Padre, en el nombre de Jesús, dame un espíritu enseñable. Dame un espíritu enseñable. Que la semilla que va a ser lanzada hoy en mí, esa semilla produzca fruto, Padre. En el nombre de Jesús, plántame cada día más en ti, Jesús. Espíritu, alma y cuerpo, todo lo que soy, se planta en ti, mi Dios. Y voy a cumplir tu llamado, y voy a cumplir tu propósito, y voy a glorificarte a través de mi vida, a través de mis acciones. Tu nombre será glorificado, Cristo. Te doy gracias, mi Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres tú, Jehová. Bienvenidos, bienvenidos todos los que están viendo en este momento este precioso tiempo que hemos nosotros separado. Créeme que es ganancia. Créeme que hay mucha ganancia, porque tú estás sembrando en el reino y estás sembrando en una tierra que es fértil. Todo lo que estás haciendo hoy, el sacrificio que estás dando hoy, a su fruto, en su tiempo dará su fruto. Amén. En su tiempo vas a ver la recompensa. Vamos a ver hoy el capítulo 3 del libro. Como título dice: ahora que sigo a Jesús, ¿qué debo hacer? Muchas veces cuando nosotros aceptamos a Jesús, o más bien dicho, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no sabemos qué hacer, no sabemos qué sigue después. Pero hoy te vamos a enseñar, hoy te vamos a dirigir a través de la palabra del Señor y a través de su Espíritu Santo. Él te va a revelar qué paso más debes dar. En la clase anterior vimos que nosotros somos eternos. Vimos que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. ¿Y qué es lo eterno de Dios en nosotros? Es nuestra alma. Nuestra alma es la que vivirá eternamente o morirá eternamente. ¿Sí? Vimos que Dios mandó a Jesucristo para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, nos separó de Dios. Y desde ese acontecimiento en que Adán y Eva desobedecieron, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y fue necesario que venga Jesús para lo que destruyó a Adán, Jesús, reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y ahí, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que Dios, el Padre, nos adopta como hijos. Dejamos de ser simplemente creación. Y el Padre dice: ahora eres mi hijo. Y ahí nos quedamos, de que somos hijos de Dios. Pero ahora, después de que yo acepté a Jesús, después de que yo dije: sí, Señor, te reconozco como mi único suficiente Salvador, después de que nos hayamos arrepentido, después de que hicimos la oración de fe, después de que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida con letras de oro, ¿ahora qué sigue? Lo fundamental, hermano y hermana, que debes saber es que el siguiente paso que debes hacer es escudriñar la palabra. Ese es el siguiente paso. La palabra de Dios es una
Dios para ti. La palabra de Dios es ese manual que el Padre ha entregado a sus hijos para saber cómo vivir, para saber cómo caminar, para saber cómo pensar, para saber cómo incluso hablar, dirigirme. Para toda ocasión, Dios nos entregó su palabra. Cada letra que está en la palabra de Dios, recuerda, es un pedacito del corazón del Padre. Cada letra es un pedacito de Dios, es un pedacito del Padre. Y tú te preguntarás, como estás empezando, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. La Biblia fue creada para ti, para tu vida. Recuerda que es ese manual. En la palabra del Señor dice, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra. Eso es la Biblia. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces la palabra, nos estamos dando cuenta que no es un libro común. La palabra es espíritu. Y como es espíritu, la palabra tiene el poder de penetrar hasta nuestra alma. Recuerda que es lo eterno de ti, el alma. Cuando tú lees la palabra de Dios, la palabra se convierte en esa espada que puede llegar hasta lo más profundo de tu ser, hasta tu alma, hasta tu espíritu. Eso penetra las coyunturas hasta los tuétanos. La palabra tiene el poder de discernir lo que tú piensas y de discernir las intenciones de tu corazón. Por eso es muy importante lo que Dios puso en tus manos, que es la palabra. Por eso hoy te animo a que des ese siguiente paso. Ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya fuiste libre, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora corre a leer la palabra. Ahora corre a leer la palabra. Y vamos a entender qué es la Biblia, qué es la palabra. Y lo vamos a hacer de las dos maneras. De la manera natural, y yo te voy a explicar la manera espiritual, ¿sí? Entonces la Biblia, la palabra, es un conjunto de libros, ¿sí? La palabra es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 3 y del 15 al 16, 2 de Timoteo 3, 15, 16, dice la palabra del Señor. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven, como tú, como yo, todavía soy joven. Era un joven que desde niño fue instruido en la palabra. Y cuando ya fue grande, él tuvo la capacidad de ponerse al frente de un ministerio. Él incluso tenía la capacidad de exhortar y de guiar a personas mucho mayores que él. Es porque la palabra de Dios te da sabiduría. Dice en 2 de Timoteo 3, 15, 16: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia es un
documento legal. ¿Cuántos de ustedes han visto un documento? ¿Sí? ¿Cómo se lo legaliza? Cuando lo notarizas, ¿verdad? Cuando vas al notario, ¡pum!, el notario ahí te lo legaliza, te lo hace legal. Cuando hacemos un contrato no sirve de nada si no está notarizado. La Biblia es ese documento legal donde Dios establece los términos de su pacto con sus hijos, donde nos enseña sus bendiciones, donde nos enseñan los privilegios. Mira, recuerda esto: cuando aceptaste a Jesús, ya Dios te tomó como hijo, y como hijo tú tienes bendiciones, tienes privilegios, tienes autoridad y tienes promesas, y todo eso lo encuentras en la palabra. Si tú no lees la palabra, no vas a saber qué bendiciones tienes. Si tú no lees la palabra, no vas a saber qué privilegios como hijos tienes. Si tú no lees la palabra, no vas a saber la autoridad que Dios puso en ti. Si no lees la palabra, no vas a saber las promesas que el Padre hizo para ti. Entonces, eso es la Biblia. Ese es ese documento legal. Es esa guía que te va a instruir, que te va a enseñar, te va a dirigir, y también te va a hacer saber quién eres tú como hijo, donde conocerás sus promesas, donde conocerás sus bendiciones. Pero tú te preguntarás, ¿quién escribió la Biblia? La palabra de Dios fue escrita por más de 40 escritores en un periodo de 2000 años. Fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que Dios quería que su pueblo supiera. La Biblia entonces fue escrita por hombres de carne y hueso, pero la inspiración vino de parte de Dios. Por tanto, todo lo que está escrito en la Biblia viene del corazón de Dios. ¿De dónde viene cada palabra de la Biblia? Del corazón de Dios. Así que la palabra es perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es perfecta. Quédate eso en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios es perfecta. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de esos 40 escritores, de esos 40 intérpretes que escribieron la Biblia, ellos no escribieron porque les salió de adentro de la barriga cada palabra, no. Ellos estuvieron en un momento de intimidad con el Padre y les fue revelada las palabras de Dios, y lo plasmaron en esos rollos, en esos pergaminos. Y esas palabras, como fue por revelación divina, ahora entendemos que viene de parte de Dios, y por eso es que causa ese efecto en nosotros. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Así está dividida la Biblia. Y yo les hago una pregunta: la palabra testamento, ¿qué significa? Significa pacto. La palabra testamento significa pacto. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento prácticamente estamos hablando del pacto antiguo, que es desde Adán hasta Malaquías, y del pacto nuevo, que son los evangelios hasta las profecías del Apocalipsis. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí?
La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? Significa pacto. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros que están divididos en capítulos y en versículos. La razón por la cual está dividido de esa manera es para que tú y yo podamos comprenderla y estudiarla de una manera más fácil. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios para el creyente? El propósito de la palabra de Dios es conocer su voluntad. Cuando tú coges la palabra de Dios y la empiezas a leerla, y no solo a leerla, sino a escudriñarla, prácticamente estás conociendo la voluntad de Dios en tu vida. Y tú te preguntarás, ¿será voluntad de Dios que yo vaya a la academia de Jesús y me prepare? Sí, sí es voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que Él me utilice? Sí, sí es voluntad de Dios. Pero para que todo eso suceda, necesitamos este tiempo de preparación. Porque hay muchos que incluso conocen la palabra, pero no han podido discernir la voluntad de Dios en su vida. Pero dale gracias a Dios que estás aquí presente, que estás aquí viendo, porque el Señor hoy te está revelando cuál es la voluntad de Él sobre ti. ¿Y por qué es necesario saber y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Yo te hago la pregunta, iglesia: ¿se puede alcanzar la perfección aquí en este mundo terrenal, en esta vida? ¿Sí o no? Sí. Pero es que, hermano Andrés, usted no sabe con lo que batalla. No, es verdad, yo no sé. Pero recuerda que la palabra discierne lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestros pensamientos. Y la palabra tiene el poder de cambiarte. La palabra te revela en qué estamos caminando mal. Y mientras más lees la palabra, más te revela tus pasos. Y más vas a querer buscar la santidad. Más vas a querer hacer como Jesús. Por eso es la importancia de leer la palabra. Y esa es la voluntad de Dios. Que tú seas perfecto, que crezcas en madurez. Esa es la voluntad de Dios. Que seas un hijo, una hija madura, y que estés enteramente preparado para toda buena obra. Cosa que mañana el pastor dice: hermana Nancy, el día de mañana se va a ir a tal casa y va a impartir liberación. Pero pastor, ¿por qué no me avisó con más tiempo para arrepentirme? No, ya te arrepentiste. Ya. Recuerda que ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Ya. A eso te lleva la palabra, estar preparado. Vas a decir amén, en el nombre de Jesús, amén. Voy a cumplir lo que el Padre me manda a través de su Hijo. Amén. Recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir. Cuando tú lees la palabra, yo te hago una pregunta. Cuando tú lees la palabra, ¿quién es el que te enseña? El Espíritu Santo. Cuando tú lees palabra de Dios, cuando lees la Biblia, ¿con quién estás teniendo comunión? Con el Espíritu Santo. No estás solo. Recuerda, no estás solo. Cuando abres la Biblia, imagínate esto: abres la Biblia y ¡pum!, el Espíritu Santo
al lado tuyo. Cuando tú abres la Biblia, el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a redarguir, también te va a corregir y te va a instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué hermoso. Entonces ese es el siguiente paso. ¿Qué debes hacer ahora que ya aceptaste a Jesús? Ahora que ya diste ese sí, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Si no sabías qué hacer, ahora ya sabes, es ir hacia las Escrituras. La palabra de Dios es para darle el sustento espiritual al creyente. Esto lo podemos ver ilustrado en la Biblia, donde Dios mismo la compara con elementos o le da distintos simbolismos y le llama alimento espiritual. Anoten estos versículos para que lean en la casa, ¿ya? Primera de Pedro 2:2. Y al ladito de eso pongan leche. Primera de Pedro 2:2, igual leche. Salmos 119, versículo 103, pone al ladito igual miel. Salmos 119, versículo 103, igual miel. Lucas 4, versículo 4. Lucas 4, versículo 4, pone al ladito pan. Efesios capítulo 5, versículo 26, pone al ladito agua. Y Hebreos capítulo 2, versículo 12 y 14. Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 14, pone al ladito carne. Hoy en la casa, o tú que estás en la casa, abre tu Biblia y lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y vas a ver que la palabra es leche. La palabra es miel. ¿A cuánto les ha pasado que cuando leen las Escrituras se hace un dulce en la boca, en el paladar, tan rico? ¿Y cómo es? ¿Sí? Es cuando uno se lee y quiere más leer más, y uno conocer más. Eso es cuando uno se... Amén. Recuerda que cuando abre la Biblia, el Espíritu está ahí. Y saber más. Amén. Y le ha pasado que el tiempo se pierde. Es porque estamos en el Espíritu. Sin darnos cuenta hicimos la transición de estar humanos aquí y nos pasamos al Espíritu, y ahí en el Espíritu no hay tiempo. Tú te das cuenta, ya han pasado horas y para ti ha sido como media hora, como un cuarto de hora. La palabra es miel, la palabra es pan, es alimento, la palabra es esa agua. Tú con el agua puedes vivir, ¿sí o no? Sí, con el agua. Necesito el agua para vivir. La palabra es carne, es esa proteína que yo necesito. Entonces yo puedo decir que la palabra de Dios es una dieta balanceada y completa. Y muchos creyentes, tristemente, aceptan a Jesús y ahí se olvidó todo. No llevo una vida de oración, no llevo una vida de palabra, no leo la palabra. ¿Cómo creen que estará ese espíritu? ¿Cómo creen que estará esa alma tan necesitada, prácticamente muertos en vida? La palabra de Dios te da vida, y ahí está lo que necesitas: esa leche, esa miel, ese pan, esa agua, esa carne. Yo te hago una pregunta: ¿es la Biblia completamente confiable, sí o no? Sí. Sí.
confiable y que podemos poner nuestra vida en ella. Podemos confiar totalmente en ella porque Dios la respalda. Mateo 24, versículo 35 dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a pasar todo. Todo va a morir, todo va a pasar, incluso el cielo y la tierra pasará, menos la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna, para siempre. ¿Quién más es eterno? ¿Quién más es eterno? Tú. Pero el Señor ya no quiere ser eterno. Recuerden que en Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías: desde antes de que estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Eso quiere decir que yo, antes de estar aquí en esta tierra, en el vientre de mi madre, ¿dónde estaba? En el cielo. O sea, yo ya era eterno. Aquí en la tierra también soy eterno. Por eso es que las personas o los cristianos se confían, piensan que su realidad es esta, cuando nuestra realidad es la otra, es lo espiritual. De hecho, esta vida que tenemos en este cuerpo humano es solamente la preparación para lo que Dios me diseñó. Tú fuiste diseñado para ir al cielo con el Padre y pasar una eternidad con Jesús. Este tiempo es pasajero, pero así también como hay muchas personas que van al cielo, hay muchas también otras que van al infierno. Y también eso es eterno. Y por eso Jesús, el Padre mandó a su Hijo Jesús para que vivas y no mueras. ¿Sí? Entonces, ahora aquí, si tú me preguntas, sí, somos eternos. Estos 60, 70, 80, 120 años que Dios nos da, es solamente para, yo lo veo ahora, es para yo glorificar el nombre de Dios. Por eso estás aquí preparándote, porque de aquí en un tiempo muy corto tú vas a ser ese próximo apóstol, ese próximo evangelista. Ya no vas a estar en la silla y vas a ganar almas, y por donde sea que vayas vas a ganar almas, y vas a sanar, y vas a hacer lo que hizo Jesús. Por eso te estamos enseñando estos bases, estos fundamentos, para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y no solo el cielo y la tierra pasarán, la Biblia nos enseña que incluso el universo fue creado por la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue creado primeramente en el corazón del Padre. Y a través de la palabra, Dios, el Padre, dijo: hágase el universo. Fue hecho. Hágase la luz. Fue hecha la luz. Hágase las estrellas. Fueron hechas las estrellas. Hágase el hombre a mi imagen y a mi semejanza. Fue hecho. Todo lo que existe, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso fue hecho por la palabra de Dios. En la clase anterior veíamos quién era la palabra.
de Dios era Jesús, era el Verbo. El Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne. Se hizo Jesús. Jesús es el Verbo. Ahora tú me vas a preguntar, hermano Andrés, está muy bonito todo lo que me dice y todo lo que nos está enseñando. Pero yo quiero saber cómo estudiar y cómo aprender la Biblia. Y es fácil. En primer lugar, el Espíritu Santo va a ir guiando tu vida y te va a decir cómo estudiar y cómo aprender la palabra de Dios. Pero hoy nosotros te vamos aquí, hoy te voy a dar unos consejos para que puedas hacerlo. Yo te voy a decir, empieza a leer el Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también puedes leer un proverbio o un salmo diario. Empieza desde el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Empieza leyendo los evangelios. Y añádele a eso también, a tu lectura diaria, un proverbios y un salmos. ¿Por qué proverbios? Porque en el libro de proverbios está todo lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el principio para yo temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? ¿Por qué los evangelios? Porque ahí está la historia de Jesús. Ahí está todo lo que necesitas de fundamento. Jesucristo vino a poner las bases. Y ahí tú vas a aprender. Ahora que vas a empezar a leer el Nuevo Testamento, después medita en lo leído. Y no solo medites, sino aplícalo para tu vida. Si lees el perdón, si lees que Jesucristo dijo perdonar, si lees que Jesucristo dijo amar, ¿qué es lo que yo debo hacer? Perdonar y amar. ¿Va a ser fácil? Supongo que no, porque al principio cuesta. Pero recuerda que cuando tú abres la Biblia, ¿quién va a estar contigo? El Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar. Él te va a enseñar cómo hacerlo. Después de que meditas y lo aplicas en tu vida, confiesa con tu boca lo que leíste y medítalo. Específicamente algún verso que impactó tu corazón. Yo que sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me sienta derrumbado, angustiado, de mi boca va a salir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere. Porque recuerda, cuando confesamos la palabra, esta se hace real en nuestra vida y entonces produce fruto. Si tú confiesas la palabra de Dios, vas a ver el fruto. Pero ¿qué pasa cuando yo confieso cosas negativas? No puedo, está difícil, soy inútil, yo nací pobre, pobre moriré, no puedo emprender, todo lo que me hago sale mal, es una pérdida de tiempo, ya no voy a ir a la iglesia. Estoy poniendo ejemplos, pero yo te invito a que confieses la palabra. Porque recuerda que de tu boca, que tú eres una fuente, tu boca es una fuente. Y de esa fuente debe salir vida. No puede salir otra cosa. O no puede salir vida y muerte. Procura que salga vida y procura. Por eso apréndete un versículo diario, apréndete 2, 3 o uno solo diario. Y eso anda confesando, eso anda declarando para tu vida. Entonces practique y viva lo que aprendió. De nada servirá conocer la palabra y no vivirla.
solamente se quedará en un conocimiento mental. Pero la palabra de Dios cambiará tu vida si todo lo que oye lo practica y lo vive. Tu vida va a cambiar cuando tú empieces a escudriñar la palabra. Si lo practicas, lo vives. Tu vida va a cambiar, va a tomar sentido, va a cobrar sentido. Mira lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27 dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Di conmigo: mi casa es fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo te hago la pregunta: ¿en dónde te conviene edificar la casa? ¿En la roca o en la arena? ¿Quién es la casa? Eres tú. Tú eres la casa. Te conviene plantarte sobre Jesucristo, que es la roca. Te conviene estas bases, estos fundamentos que te estamos enseñando en este momento. Te conviene, y cada que sientas que te olvides, vuelve a leer, vuelve a traer a memoria, porque estas bases, estos fundamentos son los que te sostendrán en el día malo, en el día difícil. Cuando sientas que no puedes más, ve, y el Señor te va a recordar esas palabras que dicen: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que tú eres esa casa. La roca es Jesucristo. Ahora que tú ya empiezas a tener una vida de lectura de la palabra y todo eso, vamos a ir al siguiente paso. Ya empezaste a escudriñar la palabra, ya empezaste a tener un hábito de leer la Biblia, de aprenderte versículos, y no solamente llenar tu conocimiento de la palabra, sino que pones en práctica todo lo que lees. Llévalo, juntamente eso, llévalo a la mano, con tener una vida de oración. Ese es el siguiente paso. La palabra y la oración. Cuando tú haces eso, ¿sabes qué estás haciendo? Estás echando raíces hacia la roca. Y ustedes han visto que la raíz es tan fuerte que sabe incluso romper la roca. ¿Sí han visto? Las raíces son tan fuertes. Así de fuerte es la palabra y la oración, que va a abrazar la roca que es Jesucristo. Y ahí, si venga lo que venga, hermano, nadie te va a mover. Empieza a tener una vida de oración. Y hay ciertos ejercicios espirituales que todo creyente debe practicar, y uno de ellos es el orar todos los días. Así como el cuerpo físico necesita alimento para vivir, crecer, mantenerse saludable, hacer ejercicio físico, de esa misma manera el nuevo creyente necesita hacer ciertos ejercicios espirituales que lo mantendrán creciendo saludable y fuerte. Dios quiere que crezcas saludable y fuerte. El Padre quiere que crezcas saludable y fuerte. Pero para crecer saludable y fuerte necesitas una vida de oración con la palabra. ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo
Es una conversación con nuestro Padre Celestial, en la cual decidimos todo en lo cual decimos todo lo que sentimos en nuestro corazón. Esa es la oración. Es muy fácil. Muchas personas y muchos creyentes tristemente piensan que acercarse a Dios es muy difícil, pero está tan cerca como una oración. ¿Por qué lo ven tan difícil? Porque le ven a Dios como Dios, y sí es Dios, pero recuerda que en el momento en que tú aceptaste a Jesús, el Padre te adoptó como hijo. Entonces ya dejó de ser solamente Dios, se convierte en Padre, y estás tan cerca de tu Padre solamente con una oración. Pero esa oración debe ser sincera. Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No seamos como aquellos fariseos. No caigamos en la mala costumbre. No sé si les ha pasado, cuando nosotros estamos a punto de orar, hacemos nuestra oración, pero fue la misma oración que hice ayer, fue la misma oración que hice anteayer, fue la misma oración que hice todo el mes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, bendíceme, que me vaya bien, cuídame, protégeme, amén. Lo mismo, y lo mismo, van a repeticiones. Eso no es oración. De hecho, ¿sabes cómo se llama eso? Rezar. Cuando nosotros hacemos repetición tras repetición, la palabra exacta que define eso se llama rezar. Y eso no escucha el Padre. Esa oración o ese rezo no sube ni al techo de la casa. Dice que cuando tú ores, ve a tu cuarto, entra a tu aposento. Ahí, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú estás en secreto, ¿sabes qué es lo que pasa? Se descubre tu corazón. Cuando estás en secreto, cuando nadie te ve. Es lo mismo que, te voy a decir lo mismo que sucede cuando lees la Biblia. Tú cuando lees la Biblia, abres la Biblia y el Espíritu Santo está ahí contigo. Así mismo, cuando tú entras a lo secreto a orar, el Espíritu Santo te acompaña. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo yo voy a arrepentirme? Es porque mi corazón, el Espíritu Santo escudriña mi corazón y Él me revela lo que está aquí. Y haz esto, yo sé hacer esto. Cuando vayas a orar, procura que sea un tiempo donde nadie te moleste. Incluso un tiempo donde no tengas que hacer nada. Porque a veces queremos orar cuando nos toca cocinar, a veces queremos orar cuando nos toca atender al niño o cuando tenemos que trabajar. Si quieres tener intimidad, la intimidad es en lo secreto. Cuando tú oras, conoces al Padre. Y al Padre se lo conoce en la intimidad. Y la intimidad es en lo secreto. Enciérrate ahí en lo secreto. Vaya a tu cuarto, ve a la sala. O si preparaste un silloncito ahí en un rincón ahí, que ese lugar sea tu lugar secreto. Y cuéntale a papá cómo estás, Padre. Mira, estoy así, este día me fue así. Padre,
me siento asado, necesito esto, pero aquí estoy, Señor. Y ahí empiezas a hablar cómo te sientes y el Padre te va a escuchar. Entonces rezar significa hacer repeticiones vanas. Sin embargo, orar es hablar y conversar con Dios, de la misma manera que un padre le habla a su hijo y viceversa. Así es nuestra relación con Dios. No tenemos que repetir frases vanas, podemos hablarle con libertad. ¿Cuántos le hablan al Dios Padre con libertad? A veces ni siquiera eso podemos. Debemos ser libres, porque ¿qué nos sirve esconder las cosas si estamos al frente del que lo escudriña y lo sabe todo? Como hijos, como buenos hijos, acerquémonos con libertad al Padre, con esa misma libertad que un hijo le habla a su padre y expresa todo lo que tiene en su corazón. Ahora te voy a enseñar los pasos para orar efectivamente. Cuando ores, ora en el nombre de Jesús. Juan 16, 23 dice la palabra del Señor: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿En el nombre de quién tenemos que pedirle al Padre? En el nombre de Jesús. Toda oración que hagamos a Dios siempre tiene que ser dirigida al Padre, en el nombre de Jesús. De otra forma, Dios no nos oye. Todo lo que digamos al Padre que sea en el nombre de Jesús. Pero te preguntarás, ¿por qué en el nombre de Jesús? Yo te voy a decir esto: porque es el único nombre sin pecado. Por esa razón, el nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene poder. Por eso el Padre escucha las oraciones que son dirigidas en el nombre de Jesús. Recuerda quién es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es el que te acerca al Padre. Si quieres conocer al Padre, conócele al Hijo primero, porque Él te va a dar la revelación de quién es el Padre. Jesús te acerca al Padre. Jesús te acerca al Padre. Jesús, su nombre es el único nombre sin pecado. Y Jesús, siendo Dios mismo, murió por nosotros, resucitó y venció, y es el único nombre reconocido por Dios de los cielos. Si usted le pide a Dios en cualquier otro nombre, Dios no contestará aquella petición y ni siquiera la oya. Así que, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Eso escuchará Dios? No, porque estás acercándote al Padre con otro nombre que no es permitido. Ni el nombre de Buda, ni el nombre de Mahoma. El nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque intento inyectarte en el espíritu que Jesús, ese nombre es sobre todo nombre. No hay otro más. No hay otro más. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y todo lo que te enseñamos en esta academia de Jesús tiene un sustento bíblico. Hechos 4, versículo 12. Dice la palabra de Jesús. Léelo con atención. Y si me estás escuchando, escucha con atención. Recuerda que esto es fundamento y base. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Bajo el nombre de quién tú eres salvo?
de Jesús. Así que si viene algún católico, así que si viene cualquier otro religioso que te diga en este nombre pide, no, tú dile, así dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4 versículo 12, no hay otro nombre sino en el nombre de Jesús. Siento muy fuerte en el espíritu hacer hincapié en esto, por eso te hablo así. Juan capítulo 14 versículo 13. Juan capítulo 14 versículo 13 dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que sucede cuando tú le oras y le oras en el nombre de Jesús, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que el nombre del Padre sea glorificado. Ejemplo: oras por sanidad, oras en el nombre de Jesús, dice la palabra, por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. En el nombre de Jesús te declaro sano. ¿Quién se glorifica? ¿Tú o Dios? Dios el Padre. Tú solamente fuiste el instrumento, la vasija, pero el que lleva gloria es el Padre. ¿Y a través de quién lo hiciste? A través de Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús es más grande que cualquier enfermedad. No hay cáncer que se resista al nombre de Jesús. No hay diabetes que se resista al nombre de Jesús. Y te digo una más grande: no hay muerto que en el nombre de Jesús no pueda ser resucitado. Así de grande es el nombre de Jesús. Pero ¿por qué debe ser en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que tiene? Y yo te lo digo aquí: el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad. ¿Sabes en dónde? En los cielos, en la tierra, y ¿sabes dónde también? Incluso debajo de la tierra, en el infierno. Los demonios creen y tiemblan al escuchar o a verle a Jesús. Por eso en el nombre de Jesús no hay demonio que pueda estar presente, debe salir huyendo. No hay potestad, no hay principado. Cuando tú aceptas a Jesús, tienes marcado a Jesús en ti. Y así como Jesús es reconocido en el cielo, en la tierra y en el infierno, tú también. Tú también. Tú me puedes decir: bueno, es que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, y por eso. Sí, no estás equivocado. Pero recuerda que fuiste lavado por esa misma sangre de Jesús que corrió por el madero. La misma autoridad que tiene Jesús la tienes tú. El mismo poder que tiene Jesús lo tienes tú. Recuérdalo. Y Jesús, ese nombre tiene poder y autoridad. ¿Sabes para qué? Para sanar. Amén. Para salvar. Para librar. Para poder proteger, para poder hacer cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Marcos 16 versículo 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Sus manos y sanarán. ¿En nombre de quién? Mi
hace, pero es tan poderoso. Es tan poderoso que tú, después de haber aceptado a Jesús en tu corazón y haces todo lo que te estamos enseñando, tienes el poder y la autoridad para hacer todo lo que Jesús hizo. Pero eso es lo básico. Eso todavía es lo básico del reino. En el reino, tú sabes bien, no hay enfermedad, no hay pobreza. Por eso es lo básico que un cristiano debe vivir. Lo sobrenatural es la normalidad de un creyente. Lo sobrenatural. Orar conforme la palabra de Dios. Cuando ores, ora conforme lo que está escrito. Pero si no conoces lo que está escrito, ¿cómo vas a poder orar? Es necesario leer las escrituras. Juan capítulo 14 Juan capítulo 15 versículo 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo te pregunto, ¿será voluntad de Dios que seas sano? Sí. Yo te pregunto, ¿será voluntad de Dios que tú seas bendecido? ¿Sí o no? Sí. Ora conforme a la voluntad de Dios y Él te va a oír. Acuérdate, ¿en el nombre de quién debes hacer esa oración? En el nombre de Jesús. El versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tu oración, cuando es hecha correctamente, tu oración no es desperdiciada. Tu oración no cae a tierra. Tu oración está en unas copas y están presentes delante de Dios. Entonces, cuando ores, puedes tener la seguridad que cuando le pides algo a Dios conforme a su palabra, Él te va a oír. Por ejemplo, ¿es voluntad de Dios que seas sano? Sí. ¿Es voluntad de Dios que seas libre? Sí. ¿Es voluntad de Dios que seas próspero? Sí. Por lo tanto, si usted le pide a Dios salud, ¿qué le va a dar Dios? Salud. ¿Y por qué te da miedo orar por sanidad? Bueno, si es que alguna vez lo has hecho. Pero ahora que ya conoces la palabra y sabes que Dios te dio autoridad y poder. Claro. Aquí estoy en Juan 15, 14, 15. ¿Ya? Y me sale otro. Dígame su versión, lea. Dice aquí, San Juan 15, en la palabra bendita del Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, y eso es lo que yo os mando. Sí, ese mismo es. Sí, el versículo 15 también. Ya no os llaméis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero podéis ser llamados amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa misma es. Porque está me equivoqué, es primera de Juan. Que no claro, amén, ahí sí. Gracias por lo Primera de Juan. Amén. Primera de Juan. Estaba atenta, hermano. Muchas gracias. Primera de Juan. Entonces, pídele a Dios con seguridad. Lee las escrituras para que sepas. Recuerda que cuando tú lees las escrituras, el Señor te revela quién eres como hijo, y como hijo tienes privilegios, como hijo tienes promesas, como hijo tienes beneficios y tienes heredad, eres coheredero de Jesucristo, como hijo. Ahora, cuando oras, vas a orar sabiendo la palabra y también vas a orar con confianza y fe. Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16:
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice que debemos acercarnos? Confiadamente al trono de la gracia. Esto aplica en dos maneras, yo lo veo de esto. En lo natural, cuando vienes a la iglesia, ¿cuál es el trono de Dios? ¿Dónde está Dios? Aquí en el altar. Aquí está su presencia. Cuando vengas a la iglesia, ven, acércate al altar. No tengas miedo. Dice que nos acerquemos confiadamente. Asimismo, cuando entres en los secretos de tu habitación y vayas a orar, acércate confiadamente. Recuerda, Dios más que Dios es tu Padre. Y Él te ha dado la confianza y la seguridad para que te acerques como un hijo amado, como una hija amada. Yo pude, como padre natural, pude haber tenido un día difícil, cansado, estresado. Pero si mi hijo viene y se me acerca, yo no me puedo negar a él. Dios no pasa así, pero yo estoy hablando yo como hombre natural. Mucho más Dios no se va a negar a ti. Así que cuando ores, ora con fe y con confianza. Porque recuerda lo que dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, debes creer que existe un Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Recuerda que ahora Dios es tu Padre Celestial. Cuando vayas a orar, no se acerque a Dios con temor a ser rechazado o castigado. Muchos tienen miedo de ser castigados. ¿Por qué? Porque hubo una religión que les implantó eso. En la religión te decía, si pecas, el Señor te va a cortar la mano con la que pecaste y vas a regresar a la iglesia sin mano. En la religión a mí me profetizaron que iba a vivir hasta los 25 años y ya tengo 30. La religión te mete miedo. La religión hace de todo menos llevarte al cielo. Pero ya no estás en una religión, estás en un reino. Y el reino de Dios es vida, no es muerte. El reino de Dios es vida y vida en abundancia. Así que recuerda que ahora Dios es tu Padre, y cuando vayas a orar no te acerques a Dios con temor a ser rechazado o castigado. Solo te digo esto, el día del juicio no es hoy, es otro día, menos hoy. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Él nos defiende. Y tenemos un Padre que no nos va a rechazar. ¿Sí? No te va a rechazar. Por más pecador que seas, por más grande que haya sido tu pecado, el Padre no te va a rechazar. Recuerda la clase anterior. El Padre ama al pecador, pero odia y detesta el pecado. Por eso en la clase anterior nos llevaba al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, no tengas miedo a ser rechazado o castigado. Acércate con confianza y fe, que Él oye, contesta tus oraciones. Es tu Padre y te va a dar lo que te pidas. Y después de que tengas toda esa conversación, toda esa oración, ¿sabes cómo debemos terminar? Dando gracias. Esa es la manera correcta de orar. Filipenses 4, del 6 al 7, dice la palabra del Señor. Filipenses 4, del 6 al 7, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cómo debemos terminar nosotros? Dando las gracias. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así, cuando ya hemos hecho a Dios nuestra petición, concluimos nuestra oración a Dios con acción de gracias por habernos oído, por habernos contestado las oraciones. Cada vez que usted haga una oración debe finalizarle dándole gracias. ¿Qué horas tengo, mi hermana? ¿Se puede ayudar ahora? No sé si está bien, ahí tengo 7:20. ¿Sí? Ya, ok. Podemos seguir. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Se han hecho esa pregunta? Muchas personas oran por la razón incorrecta. Hay muchos cristianos que oran para tener poder. Hay muchas personas que oran para tener unción. Hay muchas personas que oran para tener riquezas. Esas no son las maneras correctas para yo hacer mi oración. ¿Sabes cuál es la única manera correcta en la que tú debes orar? Es la razón de tener una relación íntima con Dios Padre. Esa es la razón correcta. Después todo es añadido. Pero cuando tú ores, que sea con la razón de tener una intimidad con Dios Padre. Todos los días dedica un tiempo para hablar con Él. Y de esa manera vas a ir desarrollando una relación cercana con el Padre. Cuando ores, una razón es para pedir y recibir aquello que necesitamos de Dios. La Biblia dice: toda provisión viene de lo alto, toda bendición desciende de lo alto. ¿Quién es el que provee? Padre. Cuando ores, ora. Una razón es ora para no caer en tentación. Jesucristo mismo lo dijo. Para no caer en tentación. Mateo 26, versículo 39 al 41. Mateo 26, del versículo 39 al 41 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda que es lo que te separa de Dios, es el pecado. ¿Quién es el que te incita a pecar? Es la carne. Y a la carne le gusta dormir, ¿sí o no? A la carne le gusta estar calientita durmiendo. Pero hoy te voy a decir lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Tentación. El diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué vino a robar Satanás? Tu salvación. Así que él va a moverse de todos los medios posibles para que caigas en la tentación, para destruirte, para matarte, para robar tu comunión con el Padre. No dejes de velar y orar. Ahí vas a ser fuerte. Cuando oras, ahí está tu fortaleza. Mientras más de rodillas estés delante de Dios, ¿sabes cómo te va a ver Satanás? Como un gigante.
manto, es una cobertura que te protege, te cuida de la tentación. La oración sirve para pelear con el enemigo. ¿Y cuáles son los obstáculos para que Dios no escuche nuestras oraciones? Mira que esto solamente es fundamento y base, pero es muy profundo. ¿Cuáles son los obstáculos que se atraviesan para que Dios no escuche nuestras oraciones? Es la falta de perdón. Dice Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Marcos 11, 25 y 26. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Esa es una arma tan poderosa, la falta de perdón de Satanás, que muchos ceden ante ella. Que muchos. ¿Yo para qué voy a perdonar? Si el que me hizo daño fue él, no fui yo. Que él venga y le pida perdón. O hay otras personas que quieren hacerlo, pero les invade el miedo, les invade el temor o la vergüenza. Pero yo te digo esto: si tú cumples todo lo que te estamos enseñando en estas bases, estos fundamentos, si eres un hombre o una mujer de oración que lee la palabra, el Espíritu está contigo y el Espíritu te va a dar las fuerzas para hacerlo. El Espíritu es el poder de Dios y te va a dar poder para vencer. Cuando una persona tiene algo en contra de otra en su corazón, Dios no la oye. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, porque hay muchas personas que guardan rencor, que guardan algo contra alguien y oran y claman horas y horas, pero Dios Padre no escucha eso. Cuando una persona tiene algo contra otra en su corazón, Dios no la oye, porque antes de que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de nuestra voluntad. Cuando tú perdonas, el beneficiado eres tú. Porque tú eres libre y le haces libre de paso a la otra persona. Porque tú eres sano. Y ahí sí el Padre va a escuchar claramente tu oración. Algunos puntos importantes acerca del perdón son: escucha bien, el perdón no es una alternativa, es un mandato del Señor. No es cuando yo quiera, no es cuando me sienta listo, cuando me sienta preparado. Y ahí va la voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que hoy perdone, sí o no? Sí. No es mañana, no es pasado. ¿Qué pasa si hoy en la noche cancelo, pero me pasa algo y muero y me voy sin haber perdonado? ¿Seré libre acaso? ¿Seré salvo acaso? El perdón no es una alternativa, es un mandato del Señor. La falta de perdón es una carnada del enemigo. La falta de perdón es una de los causantes de muchas enfermedades físicas, tales como, si tú tienes esto, escucha, porque quizás tu sanidad
es por falta de perdón. Por ahí puede venir tu sanidad. ¿Qué enfermedades? Como la artritis, el insomnio, úlceras, cáncer, diabetes, etc. La falta de perdón es el mayor estorbo en tu oración. Dios no oye a ninguna persona que esté enojada contra su hermano. Por lo tanto, usted debe perdonar ahora mismo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para perdonar? Paso número 1. Toma la decisión de hacerlo. Toma la decisión de hacerlo. Tome la decisión de perdonar. Paso número 2. Haga una lista de personas que le han herido durante toda su vida. Y te quiero llevar más allá. Si tienes personas que te deben y no te pagan, ponles en esa lista. Ponles en esa lista. Paso número 3. Expresa tu perdón en forma verbal y audible. Cuando estás pidiendo perdón, hazlo fuerte, hazlo claro. Arrepiéntese por guardar falta de perdón en tu corazón. Y último paso, renuncia a todo espíritu de resentimiento, odio, amargura. Renuncia a la duda o a la incredulidad. Solamente ahí, cuando tú hayas hecho todo esto, Dios te va a escuchar. El Padre te va a escuchar. Tu oración va a ir al cielo y va a ser contestada. Solamente ahí. Santiago 1, 6, 7. Santiago 1, capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte y por otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pide con fe. Cuando tú le pides: Señor, yo te acepté en mi corazón, Jesús. Y como Dios es amor, ese amor sobreabunda en mí. Y porque ese amor está en mí, les perdono, Señor. Perdono tal ofensa, perdono tal oprobio, perdono tal calumnia, perdona incluso hasta las deudas. Mira lo que me pasó a mi esposa y a mí. Cuando el Señor me procesó en el tema económico con mi esposa en mi hogar, yo perdí todas las cosas que había comprado. Y cuando fui a reclamar con mi esposa, ¿sabes qué nos dijo el Señor al frente de aquel que nos robó? Regálale, perdónale. Te entiendo, no es fácil, pero mejor me conviene escuchar a Dios que escuchar a mi carne. Yo lo bendije y lo hice libre en ese momento, y desde ese momento fui libre de esa atadura. ¿Qué significa la duda? Mira, cuando viene duda a ti, es estar dividido en la mente y en el corazón. Entre dos o más pensamientos es estar confuso y confundido, sin saber en qué camino creer. Usted no puede estar confundido en su mente y en su corazón, pensando si Dios lo oye o no lo oye. ¿Alguna vez han tenido duda de que Dios les escucha? Amén. Amén. Pero si has tenido duda, has tenido esa incógnita de si te escuchará Dios, pues deja. Me oirá, me escuchará, sí. Claro. Sí, Si ha tenido, pues usted no puede estar confundido, ni en su mente ni en su corazón. Si Dios lo oye o no lo oye, si será verdad
La persona que duda en un momento cree en una cosa y en un momento cree lo contrario. Recordemos que si nos acercamos a Dios, aunque no lo veamos físicamente, Él nos oye y está atento a nuestras oraciones. No podemos estar dudando si Él está con nosotros o no. Piense en lo que dice la palabra, que Él es galardonador de los que le buscan. No dude que todo lo que usted le pide, Él lo escucha. No dude que todo lo que usted le pida, Él se lo dará. Uno de los grandes obstáculos en nuestras oraciones es la duda. No dude, más crea la palabra de Dios y Él le bendecirá. Y voy a terminar con esto. Cuando hay estorbo en nuestras oraciones, ¿sabes también cuando hay? Es cuando con tu cónyuge estás mal, estás peleado, hubo maltrato verbal, físico. Eso es un obstáculo para que nuestras oraciones no sean escuchadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú estás casado y estás viendo este video, esta transmisión, y tienes algo contra tu cónyuge, contra tu pareja, tu esposa, tu esposo, lo que yo te aconsejo es pon pausa al video, llámale, y si está ahí, acércate, tengas o no tengas razón, porque en el caso de tú que eres hombre, así como yo soy hombre, yo tengo como hombre muchas fallas y errores, y muchas veces no me merezco que me ame mi esposa, pero me ama, me acepta. Pide perdón, tengas o no tengas razón. Pide perdón, pídele perdón, y ella, porque te ama, no te va a negar. La respuesta blanda aplaca la ira. Y ahí sí, ve y clama, Señor, y tus oraciones serán contestadas. Cuando un cónyuge maltrata verbal, emocional o físicamente al otro, esto será un obstáculo a sus oraciones y Dios no le oye, porque los esposos son uno con su mujer. Si tú maltratas, te estás lastimando a ti mismo. Si tú hieres el corazón y hieres a ti mismo, entonces si maltratan a su esposa, a sí mismo se maltratan. Y como hijo e hija de Dios se están maltratando también. ¿Sabes a quién? A Cristo Jesús. Si usted desea que todas sus oraciones sean escuchadas, empiece a tratar bien a su cónyuge, tanto con sus palabras como con sus gestos y con sus acciones. Recuerda la clase anterior, que cuando aceptas a Jesús eres hecho nueva criatura. Y eso no debe ser solamente al aceptar a Jesús en ese día. Todos los días debo ser esa nueva criatura. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es lo que se hace nuevo? El corazón. Eso se renueva. Porque ese corazón de piedra que no podía pedir perdón, cuando está en Cristo, le es fácil perdonar. Cuando eres nueva criatura, Dios cambia el corazón de carne, de piedra, y lo convierte en carne, uno sensible, que no solo sienta la presencia de Dios, sino sensible a su esposa, sensible a sus hijos, sensible al hogar, sensible a lo que Dios quiere y demanda.
también lo que impide tu oración es la falta de compromiso. Uno de los obstáculos de las oraciones es la falta de compromiso. La gente no se compromete a orar todos los días, no le da importancia a la oración y como resultado no progresan en el Señor. Estar comprometido significa tomar una decisión por largo tiempo, con todo el corazón, sin volver atrás. Cada creyente debe tomar una decisión de orar por largo tiempo para acercarse más a Dios. Comprométete a la causa. Comprométete si quieres de verdad cumplir el llamado de Dios en tu vida, el propósito de Dios. Comprométete a la oración, comprométete a leer la palabra, comprométete a venir a la iglesia, comprométete a servir, comprométete. No va a ser fácil, es verdad, no va a ser fácil, porque muchas veces vas a querer la comodidad de la carne. Pero recuerda la clase anterior: para yo poder vivir, ¿qué debo hacer? Morir. ¿Y a qué morimos? A la carne, a lo que a ella le gusta. Otro obstáculo es la falta de disciplina. Cada creyente debe aprender a disciplinarse en su vida de oración. Para poder lograr una vida de oración continua y constante con Dios, debemos disciplinar nuestro cuerpo. Uno de los grandes enemigos de la oración y de nuestra vida es la falta de disciplina. Tome la decisión de orar 15 a 30 minutos diarios hasta que se discipline y aumente la decisión. Te va a costar al principio, pero empieza 15 minutos esta semana, 30 minutos la otra semana, y empieza así 30 minutos por un mes, 1 hora por el otro mes. Cuando te des cuenta, eso va a ser como que si respirases. No se te va a hacer difícil y las oraciones no van a ser repetitivas. Busca la disciplina. Otro obstáculo es la perseverancia, la falta de perseverancia. Efesios 6:18 dice la palabra del Señor en Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se refiere a los santos, San Jacinto, San Miguel, no. Se refiere a tu hermano, a tu hermana. Ellos son los santos de Dios. Tu familia, tus hermanos en Cristo. Sí, sé perseverante. Sé perseverante. Ora en todo tiempo en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1: ora siempre, no desmayes. Uno de los enemigos de la libertad de un creyente es la falta de perseverancia. Es importante desarrollar perseverancia para lograr una vida de oración efectiva. Hay algunas personas que oran todos los días por 2 semanas, pero después de ese tiempo lo dejan y como resultado se debilitan y caen en tentación. Y cuando caíste en tentación, marchaste, calavera. Volviste a las garras de Satanás. Pero la buena noticia es que si te arrepientes, el Padre te va a aceptar nuevamente, pero vas a tener que empezar de nuevo. ¿Y a quién le conviene empezar de nuevo? A nadie. Es mejor avanzar, ser perseverantes. Desarrolle perseverancia en su vida. Todo lo que empiece, termínelo y usted tendrá victoria en su vida. Por muchos obstáculos que el enemigo levante para detener su oración a Dios, sea disciplinado, haga un compromiso de orar y persevere hasta el